voy a tratar un tema, bueno, es una bendición estar aquí. Voy a tratar un tema, se llama GPS, pero le voy a colocar otro nombre a las siglas. Y es guardando la palabra de salvación. ¿Qué es GPS? La palabra de salvación. Ok, GPS es como Global Position System, que significa como el posicionamiento global en donde yo me ubique. Mi inglés es espectacular, así que bueno. Ahí donde está, me gustaría que cerraran sus ojos. Vamos a orar. ¿Listo? Señor Jesús, hoy te doy las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, Dios. Gracias, amado Dios, por tu presencia, Señor. Hoy anhelamos que tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones y que ella, Señor, dé el fruto, Dios, para que la podamos guardar, poner por obra, Señor, para que la practiquemos, Señor, y para que podamos, Dios, permitir que tu palabra dé fruto en nuestros corazones en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, recuerden las siglas de lo que significa GPS para esta charla. Guardando la palabra de salvación. Ok, bueno, voy a leer un texto que está en Isaías en el capítulo 14, el versículo 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. De pronto algunos de ustedes conocen la historia o la han leído en algún momento. La historia está mejor conocida en Ezequiel en el capítulo 28. Y habla acerca de un querubín protector, un ser que creó Dios en los cielos, y que en un momento él deseó estar en el trono de Dios, deseó poseer el trono que Dios tenía. Entonces él se colocó como 5 objetivos. El primero, dice la Biblia: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Cuando la Biblia en algunos momentos habla de estrellas, habla de ángeles, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo, el mismo Satanás, convenció a las 3/4 partes de las estrellas, así que habla también de ángeles. Y dice: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Lo segundo, levantaré mi trono. Lo tercero, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuarto, sobre las alturas de las nubes subiré. Y quinto, y seré semejante al Altísimo. Y saben que él se propuso esto porque hubo una razón. Cuando él lo crearon, dice la Biblia que los tamboriles y flautas estuvieron disponibles, creados para él en el día en que él fue creado. Dice que fue lleno de toda sabiduría. Pero llegó un momento en el que él empezó a tener una actitud diferente hacia Dios. Entonces en un momento él, pienso que quiso desear o deseó tener el mismo poder que el mismo Señor tenía. Entonces la Biblia nos cuenta en Génesis en el capítulo 1, dice que el Señor dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Es decir, que en un momento el Señor decide crear al ser humano, y parece que esa fue la gota que rebosó la copa, y en un momento a él no le pareció correcto que crearan una criatura que según él sería prácticamente muy parecido o con casi la misma fuerza y poder que podrían tener los ángeles, un poco menor a ellos. Ahora, el tema es que cuando él comenzó a tener ese pensamiento y cuando Dios dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, lo que ocurre es que viene una amargura profunda al corazón de él. Así que él comienza a hablar con muchos ángeles y en un momento lo que él hace es convencerlos para que hagan prácticamente una rebelión en el cielo, que obviamente sale mal. Y ellos son expulsados juntamente con este lucero de la mañana, que después fue conocido como diablo o Satanás. Ahora, el punto es que uno puede mirar el reflejo de muchas cosas que ocurrieron en el corazón de él. Y es que en un momento él quiso poseer un poder que no le correspondía. Muy parecido a lo que tal vez desafortunadamente nosotros vemos hoy en día en nosotros mismos como seres humanos, donde a veces nosotros, por querer tener nuestras cosas, por querer de pronto lograr nuestros propios sueños, pasamos a veces por encima de otros, pasamos por arriba de los demás. No nos interesa lo que tengamos que hacer con tal de lograr lo que nosotros queremos. Y eso es lo que genera el egoísmo, eso es lo que genera peleas, genera guerras, un montón de situaciones complicadas. Pero ¿saben que la historia no termina ahí? Más adelante dice, en Génesis capítulo 3, el versículo 1, voy a leer la versión La Palabra de Dios para Todos, dice:
¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Después de que Él cayó del cielo y fue expulsado del cielo, estuvo en la tierra. Cuando el Señor decide crear al hombre, pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Entonces el Señor lo que le dice a Adán y Eva es: de todo árbol que ustedes ven, de todo lo que hay acá, pueden comer. Todo lo que hay aquí lo pueden disfrutar. Es para ustedes, es creado para ustedes. Lo único es que no pueden tocar este árbol que está en medio del jardín. Y es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Era lo único que ellos no podían tener. Así que se presenta una conversación entre el diablo a través de una serpiente y Eva. Y dice: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacemos, morirán. Si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahora, les voy a poner esta alegoría. ¿Ustedes se han visto los niños cuando tienen 1, 2, 3 añitos? Que ellos de pronto tienen calor y se sacan la ropa, se sacan el pañal y tiran todo. Y entonces corren por la casa y a usted no le parece mal, ¿sí o no? Ahora, cuando usted tiene su niño de 41 años que quita la ropa, pues a usted le va a parecer obviamente que eso es algo que es incorrecto. Ahora, ¿por qué los niños hacen eso? Porque hay una inocencia en ellos, ¿cierto que sí? Hay una inocencia. Ellos no sienten que están desnudos o que pasa algo malo o que hay algo que está fuera de orden. No, no es así. O sea, es decir, para ellos es algo que es normal. Ahora, cuando ya un niño tiene, no sé, me corrigen los que son padres, tienen, no sé, 4 o 5 añitos, hay cosas que ya ellos ya no la ven, no ven eso como tan normal. Entonces ya tienen pudor, y hay cosas donde ellos quieren cubrirse más. Ahora, si ustedes se dan cuenta y lo llevamos al plano real y a la vida que cada uno de nosotros ha tenido, quisiera preguntarles: ¿en qué momento usted siente que perdió su inocencia? ¿En qué momento usted tenía a sus padres como sus superhéroes, los que le guiaban, le indicaban qué hacer? Y de pronto en algún momento esos padres se volvieron como unos verdugos, castigadores, se volvieron de pronto personas que nos hicieron pasar momentos fuertes, momentos vergonzosos, momentos donde no supimos qué hacer. De pronto usted tenía una concepción de la vida, una concepción de las cosas, y de pronto llegamos a un colegio y nos damos cuenta que los niños tienen otro tipo de maneras de ver la vida, de ver las cosas, de resolverlas, de hablar, y empezamos nosotros a perder nuestra inocencia. Empezamos a comportarnos de otra manera, entonces nos volvemos buenos simuladores. Somos una cosa afuera y somos otra cosa en nuestra casa, y empezamos a perder la inocencia. ¿Saben que durante toda mi vida cristiana, yo fui a encuentro, tuve ese encuentro con Dios cuando tenía 20 años? He pasado casi 24 años desde que conocí del Señor y he encontrado un montón de árboles equivocados en el camino. Son árboles muchas veces atrayentes, que te llevan, que te tratan de llevar como a un punto donde tú sientas que puedes disfrutar de algo, que puedes pasarla bien en un momento con personas o con cosas o haciendo algo. Y en ese momento es donde nosotros perdemos como la inocencia. Nos comenzamos a volver duros de corazón. ¿Saben qué fue lo que le pasó a Luzbel en el cielo? A veces la gente dice: ¿será que existió o no existió? El pastor César Castellanos dice que el mal no es algo, el mal es alguien. El mal siempre usted lo va a poder ver y lo va a poder notar. Todos creo que lo hemos visto, ¿sí o no? A través de alguien que asesina a otra persona o la roban, a través de un insulto, a través de pronto de una degradación, a través del racismo, a través de tantas cosas. Nosotros hemos visto de alguna manera la dureza del corazón de los seres humanos. En el caso de Luzbel, él quiso tener el poder absoluto, quiso poseer. No le bastó con lo que Dios le había dado, como lo había creado. Dice que de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito,
de un montón de cosas espectaculares fue creado, pero en un momento quiso tener más. Es como cuando en un momento nosotros somos felices con algo y pensamos, si tuviera otra cosa sería más feliz. Y empezamos a no valorar lo que sí tenemos para estar de pronto valorando lo que no tenemos y descuidamos lo que sí tenemos. Hace un juego de palabras, ¿sí o no? Ahora, en el caso de Eva, ¿cuántas veces nosotros de pronto, porque el enemigo le dice, mira, si tú comes de este árbol, si ustedes lo comen, serán como Dios. Y ustedes verán el bien y el mal. En medio de una mentira les dijo como una medio verdad. Pero en realidad lo que él hizo era que ellos perdieran la inocencia. ¿Saben por qué ocurrió eso? Que es el objetivo de esta conferencia, y es porque ellos no tuvieron en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué no tuvieron en cuenta? La palabra. ¿Saben que nosotros necesitamos tener tiempos para poder reflexionar en lo que hacemos, en las decisiones que nosotros estamos tomando? Porque muchos, aunque venimos a la iglesia y hacemos muchísimas cosas para Dios, de pronto otras personas no tanto, pero todos estamos en el punto en donde todos los días tenemos que tomar decisiones. Ahora, lo primero que les quería hablar es el GPS ignorado. ¿Qué fue lo que hizo Luzbel y qué fue lo que hizo Eva? Ignoraron la palabra. Recuerden que GPS es guardando la palabra de salvación, ¿sí o no? Era una palabra que los iba a guardar, los iba a proteger. A veces la gente piensa que los mandamientos de Dios son, lo que pasa es que como Dios no puede ir a un boliche y no le gustan las mujeres, entonces seguramente por eso me quiere aburrir la vida a mí también. Y no es eso. Los mandamientos de Dios están para protegernos, no para que usted y yo nos sentamos como atrapados en un lugar donde no nos podemos mover. No es así. Ahora, lo segundo es las consecuencias de no tener ese GPS. Dice la Biblia en Marcos, en el capítulo 6, del versículo 48 al 52, dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, este texto habla de que ellos, capítulos atrás, cuenta la historia, cuenta la palabra, que ellos habían alimentado, el Señor había alimentado a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces él preguntó, porque dice que él llevaba hablando con muchas personas, hablándole a todo el pueblo durante casi todo el día. Así que dice la Biblia que él le da compasión y dice: de pronto ellos tienen hambre. Entonces él pregunta: ¿hay en algún momento aquí alguien que tenga algo para alimentar a todas estas personas? Y entonces le dicen sus discípulos: pero ¿cómo hacemos para alimentar a 5,000? O sea, son más de 5,000 personas, no tenemos para todo eso. Entonces lo que él dice es: pues tráiganme lo que tienen, busquen a ver qué hay. ¿Y qué encuentran? 2 peces y 5 panes. Entonces dice la Biblia, para resumirlo, dice la Biblia que el Señor ora y le dan de comer a todos esos 5,000 más las mujeres y los niños, y terminan sobrando 12 cestas llenas. O sea, el milagro fue tan impresionante que ellos no lo entendieron. Entonces dice la Biblia que el Señor dice: voy a ir a otro lado, vayan ustedes adelantándose, y ellos se suben a la barca y comienzan a andar sobre el mar. Y entonces en un momento ven a Jesús parado en el mar y lo ven. O sea, yo también me estaría ahí, yo también me asombro. ¿Se imaginan? O sea, yo me imagino si yo estuviera, de pronto abro la puerta y veo a mi suegra al frente, yo digo: y por Dios, ¿qué es esto? Y yo también me asombraría. Y también me pongo, si me hago entender, y yo creo que ellos, al ver esa figura, se resorprendieron porque no era algo normal. Ahora, lo que ocurre es que dice la Biblia claramente, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Saben por qué nosotros no valoramos lo que Dios hace con nosotros? Dios hace muchos milagros y hace muchas cosas que ustedes y yo no vemos. Yo siempre he pensado, ¿cuántas veces de pronto yo iba por la noche a mi casa o a donde fuera, y de pronto en una esquina habían 4 muchachos amigos de lo ajeno, y de pronto me iban a robar o algo? Y yo, no sé, en ese momento algo me hizo girar por otro lado. ¿Qué voy a saber? O de pronto en algún momento yo iba a pasar la calle, por ahí de pronto estaba pensando en otra cosa y de pronto estaba distraído y algo pudo haber ocurrido, pero no ocurrió.
Pero como yo no lo vi y lo ignoro, entonces de alguna manera me parece que no pasó nada. Pero no sabemos de cuántas cosas Dios nos guarda a diario. Entonces hay cosas que sí vemos. Hay personas que dicen, Señor, yo quiero tener, no sé, este trabajo, me voy a presentar a una entrevista, ayúdame. No sé cuánto les ha pasado algo así, o solicitan algo, le piden algo a Dios en la salud, en su familia, en lo que sea, y lo ven. Y el problema es que nosotros como que a veces nos acostumbramos a eso. Nos vamos como acostumbrando. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Que el corazón de los discípulos estaba endurecido, porque la dureza significa algo insensible, ¿sí o no? Es como que no somos sensibles a las cosas que nos ocurren alrededor. No somos sensibles a lo que Dios nos quiere decir. Por eso a veces nosotros no abrimos las páginas de la Biblia para buscar una guía. La palabra de Dios es el centro de esta charla. Y es que todos nosotros volvamos otra vez a dar de vuelta, a abrir las páginas de la palabra y pedirle a Dios que Él nos dé una guía. Los discípulos tenían su corazón endurecido. Luzbel, ¿qué le ocurrió en su corazón? Se endureció. ¿Qué ocurrió con Eva? Su corazón se endureció. ¿Por qué? ¿Cuál es la particularidad de todos? Ignoraron la palabra de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nosotros cuando nosotros ignoramos la palabra? Pues obviamente nosotros empezamos a ver las cosas de una manera demasiado diferente, como en los matrimonios. En los matrimonios uno se casa porque está enamorado, porque se siente bien, porque siente que es un propósito en su vida. Y luego con el tiempo vamos cambiando, pero no cambiamos a veces para bien, sino que hacemos cambios que muchas veces están equivocados. Cambiamos no para mejorar, sino que retrocedemos. No sé por qué a veces es como si el chip de nuestra mente cambiara y entonces lo que hacemos es pensar que el otro está ahí y tiene que hacer. Está en la obligación de hacer lo que yo le digo, y eso a la larga no es así. Estamos para compartir un proyecto de vida, para hacer que los sueños se hagan realidad. Pero muchas veces eso no ocurre porque nuestros corazones están endurecidos. Es como el que está soltero también y sueña en algún momento casarse. Y entonces está pidiendo una perfección o está buscando algo que esa misma persona no tiene. No somos perfectos, ¿cierto que no? Entonces, ¿por qué pedimos una perfección que tampoco tenemos? Entonces, miren, las cosas son de alguna manera tan fuertes en nuestra propia vida a veces cuando no tenemos una guía, que nosotros empezamos a andar como en la oscuridad. Miren, cuando un hombre, por ejemplo, un hombre no tiene razón en algo, un hombre no tiene razón en algo y pide perdón, porque aunque no tiene razón, pide perdón, es humilde. Un hombre que no tiene razón y no pide perdón es orgulloso. Ahora, un hombre que tiene razón, sabe que tiene razón y pide perdón, está casado. Porque usted se va a dar cuenta que la humildad y la sencillez lo llevan a uno a darse cuenta que aunque tiene razón, prefiere perder una conversación y no su paz y su tranquilidad. Y eso no lo hace poco hombre, no lo hace débil, no lo hace nada de eso. Lo hace ser un hombre que le gusta tener paz en su hogar. Ahora, mire lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 17 y al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿A qué nos lleva la dureza de corazón? A cometer un montón de cosas que en algún momento decimos: yo nunca me imaginé estar en este punto de mi vida. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que usted dice: no sé por qué estoy con estas personas, no sé qué estoy haciendo en este lugar, no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no sé por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando. Ahora, 5 cosas sacamos de ese versículo rápidamente. Lo primero, dice la Biblia, la vanidad. Dice la vanidad de la mente. ¿Qué es la vanidad? La manifestación de la soberbia y de la arrogancia. Es cuando nosotros actuamos pensando que somos superiores a los demás, que los demás no tienen una razón, o que los demás no me pueden decir las cosas que pueden ser una ayuda para mi vida, sino que yo tengo la razón.
Lo segundo que dice ese versículo es el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? Oscurecido. Es decir, es cuando no hay luz, no hay claridad en lo que tenemos que hacer. No hay algo que en algún momento me haga reaccionar, sino que yo pienso que yo tengo la razón. Mire, usted no se imaginan las veces que un pastor, un líder se sienta de pronto a dar una consejería y las personas dicen sí y se van y hacen todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque su corazón está lleno de orgullo y el orgullo nació con la maldad en el cielo. El orgullo y la soberbia es lo que hacen que nosotros no aprendamos a pedir perdón y verdaderamente decir, yo necesito cambiar la manera de pensar. Lo siguiente es ajenos a la vida de Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos venido a la iglesia? No sé si usted y yo lo tenemos claro, pero nosotros no nos volvemos a Dios para convertirnos a una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios que es muy diferente. Cuando yo tengo una religión, yo tengo es un montón de normativas y de reglamentos que muchas veces los sigo con amargura, pero en realidad no estoy siguiendo verdaderamente o no tengo una relación con Dios. La palabra de Dios es esa conexión y la separación entre la oscuridad y la luz. La palabra de Dios es ese GPS, es esa guía que cuando tú no sabes qué hacer, te lleva o te da la respuesta más adecuada para la decisión que debes tomar. Entonces, nosotros, aunque venimos a la iglesia, escúchenme bien, porque eso pasa muy a menudo. Nosotros muchas veces no buscamos de Dios en la intimidad. No buscamos de Dios en el secreto con Dios. Hay una parte en la Biblia que dice, si estos hombres, los profetas del Antiguo Testamento, hubiesen estado en mi secreto, sabrían qué haberle dicho al pueblo. Y muchas veces nosotros, los que nos decimos pastores y líderes, aconsejamos a las personas, pero muchas veces nosotros no tenemos esa conexión con la palabra y terminamos diciéndole a la gente cosas que humanamente nos parecen. Y a mí me parece eso delicado y más en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque uno puede hacer que una persona tome una decisión, tome decisiones sobre su vida. Uno le puede decir a una persona, mira, me parece que esto es lo que deberías hacer. Ayer me parece que una persona se me acercó, una chica, y me comentaba una situación de su trabajo. Y mientras ella me contaba y me decía, es que me pasa una situación en mi trabajo y quisiera pedir un consejo, yo adentro de mí decía, Espíritu Santo, ¿qué le digo? No era una cosa así re grave, pero yo decía, no le puedo decir cualquier cosa. Por ahí de pronto toma mi consejo y toma una decisión. Entonces, es un tema eso. Cuando una persona le dice, pastor, es que mire, le presento a mi novia, ¿me caso o no me caso? Y uno dice, ¿se imagina donde le salga mal? Por usted estoy arruinado. No, o sea, es muy delicado eso. Ahora, por eso necesitamos esa conexión. Pero muchas veces nosotros estamos lejos de la vida con Dios. Ahora estamos más preocupados por la bendición que Dios me da. Estoy más preocupado por todas las cosas que ahora tengo o las obligaciones que tengo y me vuelvo ajeno totalmente a la vida con Dios. Entonces, lo siguiente es por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué es lo que a veces nos ocurre a nosotros? Que no conocemos la palabra de Dios y al no conocerla empezamos a tener caminos equivocados. Por eso la Biblia dice en Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó. Entonces no lo sabemos. ¿Qué le faltó al pueblo? Conocimiento. ¿Saben por qué nosotros no hacemos cambios en nuestra vida? Cambios desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque muchas veces no sabemos cómo hacer cambios. No sabemos porque no vamos a ese GPS. La palabra de Dios es dulce a cada uno de nosotros cuando la seguimos. Pero si nosotros no tenemos ese dulce, nosotros vamos a vivir una amargura, porque vamos a tomar decisiones en contraveniencia. Lo siguiente dice, por la dureza de su corazón. Entonces, todo lo que ocurre es consecuencia de la dureza del corazón de nosotros. Por eso es que hay momentos donde nosotros no cambiamos. Por eso hay gente que viene y se sienta aquí y se queda dormida. Están ahí que ¿se han visto ese juego que se llama Mortal Kombat? Que parece como la Fatality. Yo pregunto, ¿para qué venimos a la iglesia si yo voy a dormir? O no sé, alguno pensará, voy a ir allá porque allá siento el calorcito humano. No tiene sentido. O sea, yo vengo porque la palabra de Dios va a hablar a mi vida, porque si no yo voy a salir de este lugar y mi vida va a seguir siendo la misma o peor. ¿Por qué? Porque yo no comprendo
que para poder que me vaya bien en mi trabajo, bien en las finanzas, bien en todo, necesito escuchar la voz de Dios. Necesito escucharla. Gente dice, yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Ahí está en la palabra. ¿Cuál es el WhatsApp del Señor? Ahí usted lo tiene en su casa. Tiene la Biblia, tiene el número celular en directo, en vivo y en directo lo tiene ahí. A veces la gente, ¿se han visto que hay personas y hay religiones donde van a lugares y hacen viajes porque dicen que ahí está, en ese lugar? Y el Señor dijo, yo estaré en sus corazones. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a buscar en la guía y buscar constantemente. Ahora miren lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando yo no consulto con Dios, yo pienso que yo tengo más sabiduría o seguramente yo creo que las cosas las puedo hacer mejor. ¿Saben cuál es la definición de necedad? Porque la Biblia habla mucho de necedad. ¿Saben cuál es la definición de necedad? Es cuando yo sé hacer lo correcto, pero decido hacer todo lo contrario. ¿Sí me hago entender? No es una persona que dice, bueno, yo tengo un tema con mis pensamientos, un tema mental, un tema médico. Uno podría decir, bueno, ahí puede ser comprensible. No, es cuando alguien con toda su inteligencia y su integridad física sabe que tiene que hacer ciertas cosas bien, pero no las hacemos. Es cuando yo sé que tengo un examen de la universidad, de la facultad, y sé que tengo 2 días para estudiar, pero no, yo me voy a ver primero la serie de Netflix y después miro allá a ver qué hago. Y entonces ahí están los cristianos espectaculares que nos vamos a orar, porque a mí me pasó eso. Señor, ayúdame, ilumíname, por favor. Yo sé que estuve jugando fútbol todo el fin de semana, pero por favor, Dios, cobíjame. Miren, una vez me acuerdo que iba a ir de guía a un encuentro y yo estaba emocionado porque era mi primera vez que me iba de guía. Y entonces estaba en el tiempo de oración y yo me levantaba temprano y me iba a la iglesia, intercesión y todo, pero yo estaba en parciales, estaba en exámenes en la universidad. Y pues ya esta promisorio líder, el futuro pastor, pues que va a andar estudiando. Yo necesito, mejor dicho, necesito estar con el Señor. Y bueno, me acuerdo que el día que tenía el examen me fui a intercesión. Me fui, oré, le dije, Señor, ilumíname, Dios, porque estoy en esto. Tú sabes que tu siervo que está aquí, que está aquí contigo, Señor, en la iglesia. Bueno, y me fui para el examen y me pasan la hoja. Me acuerdo que era una materia que llamaba matemáticas especiales. Me puse a mirar eso. Miren, habían dos, 3 chicas acá y un chico acá. Este chico era el mejor del salón, era el mejor del curso. Y me acuerdo que la que estaba, porque el maestro que teníamos era esos todos así, todos hippies y todo, entonces el tipo le gustaba fumar y se salía del salón. Entonces fumaba ahí en el corredor, afuera. Y la que estaba acá, casi se acuesta encima mío para mirar al que estaba a este lado, así, en serio. Se hizo así encima de mi puesto y empezó a mirar al chico llamado Giovanni. Y lo empezó a mirar. Y entonces Giovanni hacía así, entonces él volteaba la agita hacia un poquito, pero todos miraban al maestro. Y yo ahí, y yo ahí, no. Y las que estaban a este lado empezaron a mirar a la que estaba aquí al lado y la que estaba allá se levantó a mirar a ver si alcanzaba a ver a Giovanni. Y miraba así. ¿Qué me iban a mirar a mí si tenía esa hoja en blanco? Mire, escúcheme, el tipo entró, mientras entraba, él caminaba y daba la espalda. Y la que estaba al lado mío volvió otra vez así, pero casi que se sacaba medio cuerpo así encima mío. Y en un momento, yo estaba ahí al lado y el chico volteó la hoja y yo hice, de verdad, yo hice así. Y me volví. Cuando me volví, yo no me di cuenta y el tipo se me vino. Y me dice, deme la hoja y le califico lo que tiene. O si quiere termínalo, pero igual no se lo voy a recibir. Mire, ese salón estaba lleno de gente. Y todos empezaron a reír. Y yo ahí. Y claro, y empieza la martilladera, ¿no? Ay, se va a predicar esta noche el muñeco. Dios mío. Y claro, yo salí de ese salón. Ustedes se ríen, pero yo salí re mal de ese lugar. Re mal. Y claro, llegué al encuentro, porque tenía que llegar igual, tenía una responsabilidad. Y empiezo yo a pasarla mal en ese encuentro. Y empiezan a predicar. Y no, porque hay que ser honesto, porque hay que ser... No, hermano. Y yo decía, yo la pasé re mal. Y encima me tocaba predicar. Entonces yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Entonces me fui a hablar con el coordinador del encuentro y le dije, hermano, mire, yo me mandé una macana y bueno, el tipo le dio risa y todo. Bueno, yo como que me sentí ahí confesado. Y yo dije, o sea, ¿por qué le pasan a uno esas cosas?
Porque uno piensa que todo le va a llegar por ósmosis. Que no, entonces yo soy un vago, pero yo le sirvo al Señor. Me echaron del trabajo por la causa que eso es un vago, querido. Entonces nosotros todo lo reemplazamos pensando que en algún momento Dios nos va a avalar ser así. Y lo que nosotros necesitamos entender, porque fue un error que yo cometí durante años, era pensar que en algún momento algo mágico iba a ocurrir y mi carácter iba a cambiar. Cambié, qué bueno. Y resulta que eso nunca pasó. No sé yo por qué tenía esas ideas tan equivocadas. Y un día me di cuenta que el GPS es una guía, yo la tengo que seguir, tengo que caminar por esa guía, tengo que seguir esa guía. Y entonces ahí la situación va a estar bien. Pero durante años, se lo digo, durante años yo cometí ese error. Pensar que las cosas iban a cambiar de pronto solas. O pensar en algún momento que, no sé, que Dios en una noche de oración, algo iba a hacer como un clic adentro de mi corazón y yo iba a ver las cosas de otra manera. Y eso nunca ocurrió. Hasta que un día le dije al Señor, Señor, yo sé que estoy equivocado. Y yo le decía al Señor y oraba, ayunaba, hacía de todo, pero yo no podía cambiar, no podía no. El tema era que yo tenía mi entendimiento como tenebrecido. Hasta que llegó un momento en el que de verdad, leyendo la palabra, me di cuenta que las cosas no se van a dar simplemente porque sí. Lo que yo entendí es que la gracia de Dios me había acompañado, porque Dios me abrió oportunidades, un montón de puertas, me permitió casarme, un montón de cosas me ha permitido Dios disfrutar por su gracia, no porque yo sea una persona que hubiera dicho, uy, yo sé que yo lo trabajé. Hubo muchas cosas que yo no las trabajé. ¿Por qué? Porque yo no entendía muchas veces ni para dónde iba. Yo tenía una pasión por Dios, una pasión por hacer muchas cosas, pero con un carácter que la verdad yo no estaba bien. Y muchas veces nosotros pretendemos hacer cosas grandes y nuestro carácter no está bien porque no seguimos la guía. ¿Amén? Entonces, en Primera de Reyes, el capítulo 22, el versículo 24 dice: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Esto es un episodio en donde unos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá, salieron a la guerra. Y dice la Biblia que el rey de Judá le dice al rey de Israel: consultemos a un profeta para saber qué tenemos que hacer. Entonces dice la Biblia que consultan a un montón de profetas del pueblo de Israel y resulta que todos dijeron: vayan, que Dios está con ustedes. Pero el rey de Judá dijo: hay un profeta que yo creo que lo tenemos que escuchar a él. Y el rey de Israel lo conocía. Dijo: no me lo traiga porque siempre me dice cosas mal, no me dice cosas buenas, todo lo que me dice es malo, todo es contraveniente a lo que yo quiero hacer. Entonces le dice el rey de Judá: no, pero escuchémoslo igual. Y el rey de Israel, por obedecer al rey de Judá, lo manda a traer. Y era este hombre Micaías. Entonces le dice: ¿tendremos que ir o no tendremos que ir? Y le dice Micaías: yo les voy a decir algo, no vayan porque los van a matar. O sea, se lo digo porque Dios, ustedes han hecho todas las cosas mal, han hecho que el pueblo entre en una anarquía, han hecho que el pueblo aguante hambre, han hecho que el pueblo se vaya a buscar ídolos en lugar de buscar a Dios. Ustedes han hecho mal. Entonces, o sea, me parece que no deberían ir. Y dice que vino un profeta de los otros y le pegó, lo golpeó y le dice: ¿a dónde se fue el Espíritu de Dios? ¿A dónde está? ¿A dónde, según tú, a dónde está? Entonces, muchas veces los que nos dedicamos también y somos líderes, porque es una profesión genial, la verdad, me parece de lo más espectacular, pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros damos una consejería. No es tener miedo, no se trata de eso, pero es saber que necesito precisamente una constante conectividad con la palabra de Dios, porque en cualquier momento alguien le pregunta algo. Usted no necesita necesariamente estar en la iglesia, alguien en su trabajo le pregunta algo o no. Hay gente que dice: ¿sabe que yo noto algo diferente en usted? Y yo tengo un problema, ¿usted me podría decir qué hacer? ¿Y usted qué le va a decir? Muchas veces la gente no es que da malos consejos, pero muchas veces ese consejo, aunque no sea malo, no es el adecuado, no es el correcto. Solamente Dios sabe lo que pasa en el corazón de las personas. Por eso nosotros necesitamos tener un entrenamiento. Yo he escuchado al pastor Juan Carlos, yo sé que uno está hablando con él lo mira a uno y él decía: cuando a mí alguien me está preguntando algo, él decía: yo siempre estoy diciendo adentro de mí al Espíritu Santo, dime qué le debo decir. Espíritu Santo, guíame. Y a mí, desde que lo escuché hace muchos años decir eso al pastor, yo decía: eso yo lo tengo que adoptar. Porque a veces uno se queda, escucha y uno de su humanidad dice muchas cosas, pero uno necesita una guía correcta. Amén. Ahora,
Me gustaría por un momento que viéramos un video. Yo creo que nos va a ayudar a... ¿Uno? Nunca leemos los manuales. Recuerdo mi primer teléfono móvil, una creación increíble. Apenas lo tuve en mis manos, lo comencé a usar. Probando por ensayo y error, o mirando cómo otros lo usaban, logré descubrir algunas de sus funciones. Un día la batería dejó de funcionar. Estaba incomunicado. Comencé a buscar la respuesta de por qué ya no funcionaba. Más tarde descubrí que se debía al uso inadecuado que le estaba dando. No había considerado el manual, siendo que, ¿quién conoce mejor la creación que el creador mismo? Ahora piensa en ti. Eres una creación increíble, pero ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Probando por ensayo y error, buscamos lo que nos parece mejor. O miramos cómo otros viven día a día, los imitamos y así queremos darle un sentido a nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez has llegado al punto de que nada parece tener sentido? Se siente como si algo se hubiese estropeado en nuestras vidas. Y es que hemos ignorado el manual de la vida. Hemos dejado a Dios en último lugar en vez de amarlo sobre todas las cosas. Hemos hecho todo al revés, todo lo malo y todo lo que nos destruye. Porque, ¿cómo podemos saber lo que es malo si no tenemos claro lo que es bueno? Hay un libro que nos habla de un hombre llamado Jesús, quien nos mostró lo bueno y lo malo. Él es el Hijo de Dios quien murió en la cruz cargando en su espalda todas las cosas que has hecho y que destruyen tu vida. Él nos advirtió que la consecuencia de rechazar sus mandamientos será una eternidad apartados de nuestro Creador, apartados de su amor, atados al sufrimiento eterno. Él te ama y quiere que confíes en Él con todo su corazón. Dejes atrás tu antigua vida y sigas sus pasos. Cristo quiere restablecer la comunicación contigo. Él quiere tener una relación contigo. No esperes otro día. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Si notaron, la palabra de Dios es como un manual. Nosotros los latinoamericanos tenemos un problema con eso. Uno compra un electrodoméstico, uno lo abre, mira que tiene 2, 3 botones, oprime, funciona, anda, funciona, listo, pongámoslo a andar. Encima esos manuales, la primera página viene como en chino, como en japonés, entonces uno ya le da fiaca ponerse a mirar eso. El tema no le ha pasado que de pronto usted compra algo y más adelante usted lo mira y dice, ¿y este botón para qué será? Por allá 2 años después usted descubre que tenía otra función, lo más de buena. Pero como no leemos los manuales, porque nosotros no somos de leer manuales, somos de hacer todo rápido, somos la generación de rápido, no tengo tanto tiempo para ponerme a mirar eso. Y el tema es que nosotros al no tener la guía, no tener el manual, es donde precisamente no tenemos una buena funcionalidad con las cosas que hacemos. Por eso hay momentos donde hacemos todo un problema de nuestra propia vida. ¿Saben algo? Nosotros muchas veces nos preocupamos por el trabajo, por las cosas, las finanzas, el dinero. Pero a la final, como dice la Biblia, no entramos nada a este mundo y nada debemos de sacar. Y lo que Dios sí hace es bendecirnos a través de su palabra. Él quiere que ustedes y yo logremos todas las cosas, alcancemos todas las cosas. Esto no es una charla bonita. El poder de Dios está a través de lo que nosotros hacemos en la oración y al descubrirlo en la palabra. El objetivo más importante para mí de esta charla es que cuando usted salga de este lugar, usted se vaya con una convicción en su corazón de ir a su casa, sentarse y abrir las páginas de la Biblia y leer y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere decirle a usted, qué es lo que quiere que usted haga, a dónde lo quiere llevar. Saben que muchas personas venimos durante años a este lugar y uno le pregunta a la gente, ¿por qué Jesús murió en una cruz?
Y la gente no tiene a veces ni la menor idea ni por qué Jesús murió en una cruz. La gente dice muchas cosas. Pero según la Biblia, en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 8 dice: por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios que va a venir sobre el mundo para hacerle pagar a los opresores, a los que han cautivado, a los que han esclavizado, y también a aquellos que de pronto pensamos que cometemos pecados pequeños, que de alguna manera pensamos que las pequeñas mentiras, que pensamos de alguna manera que cosas mínimas no son tan malas. Pero muchas veces nosotros nos terminamos contagiando y contaminando de un montón de situaciones que no sirven. La palabra de Dios, escúchenme muy bien, nos enriquece, nos hace sabios y nos hace sensibles. Yo les voy a ser honesto en algo. Yo he escuchado muchas personas que dicen que han visto ángeles, cosas sobrenaturales, cosas geniales. Y yo los admiro y creo que es verdad. Creo que sí ha ocurrido y mucha gente ha visto cosas. Yo en mi vida, en 24 años que llevo de conocer del Señor, jamás he visto ni ángeles, ni cosas, ni nada raro, ni levitar, ni nada. He visto algunos para ahí con cara de diablo, lo único. Pero el resto, nunca he visto cosas ni raras ni nada. Ahora, el tema es que cuando yo sí he experimentado, cuando uno entra a orar, el ambiente espiritual cambia. Yo me puedo descargar delante de Dios, le puedo contar lo que me pasa. Yo a veces le digo: uy, Señor, quisiera matarlo, pero sé que eso está mal. Señor, yo sé que esto me gustaría hacerlo. Señor, tengo este sueño y no se ha logrado. Señor, gracias por estas cosas que he tenido. Gracias por... Y entonces cuando salgo de ese lugar, el ambiente espiritual en mi vida ha cambiado. Viene como una claridad a mi mente. Entonces puedo ver las cosas de la mejor manera. Siempre que yo últimamente algo que cuando oro, le digo al Señor: Señor, ayúdame a hablar con palabras sabias, a no decir por ahí cualquier cosa, porque a veces uno hace un chiste, dice algo y termina por ahí de verdad ofendiendo a alguien. Entonces yo le decía al Señor: ayúdame a no decir lo que no tengo que decir. Ayúdame a tener buenas actitudes, a no hacer cosas que de pronto dañen a otra persona o que de pronto hagan que una persona se sienta mal. Y yo le pido al Señor todos los días eso, porque yo sé que a veces uno comete imprudencias y hace cosas que no tiene que hacer. Pero cuando está esa claridad, entonces yo sé que cuando ya estoy al borde de una conversación donde ya vamos a hacer un chiste y alguien va a salir mal, empieza como mi corazón: danger, 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 ¿qué está ahí? ¡Cállese! Entonces como que ahí digo: sí, no tengo por qué pensar de esa manera. No tengo por qué hacer eso. Y a veces, se los confieso, a mí me pasa en mi casa. A veces no sé por qué me enojo y a veces mi esposa me dice: ¿estás enojado? Yo: no. Y yo sé que a veces ella me quiere dar con un palo por la cabeza, pero ella es re paciente en muchas cosas. Pero ocurre porque nosotros tengamos esa comunión y esa coinonía con Dios. Amén. Ahora, vamos a colocarnos en pie. Y lo último que quiero hablarles es que el GPS de Dios nos transforma. Una persona que tiene contacto con la palabra de Dios no vuelve a ser la misma. Cuando yo me siento en una consejería y alguien me dice: no, la verdad que yo no... ¿Qué ha pasado esta semana? No, seguimos igual. No, yo sigo igual. No, la verdad, ¿qué ha faltado? Ha faltado la guía, ha faltado la coinonía, ha faltado la conexión con Dios. Eso es lo que necesitamos. Es cuando yo no pierdo mi corazón de servicio. Cuando yo me caso, yo sé que yo estoy también para hacer que otra persona sea feliz, no para que él o ella se comporten como a mí me gusta. Ustedes miran las pavadas por las que uno, en el principio de mi matrimonio, las tonterías por las que peleábamos y discutíamos. Y hay gente que pelea por una media, porque dejó el vaso, porque dejó no sé dónde, por tonterías. Yo en mi temperamento soy bien melancólico. Entonces un día, no sé, mi esposa qué me dijo, y yo me puse a llorar. Me dice: deje de llorar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos una forma y pensamos, y ¿saben algo? A veces eso cuando se enseña a la gente no le gusta, eso entra como mal, como cuando le ponen ampicilina de esa espesa en la nalga y eso entra que a usted le duele de todo. Y hay gente que cuando la palabra de Dios viene y lo corrige, y eso me reniegan un montón. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? ¿Pero cómo así que tengo que tratar a mi esposa como a vaso más frágil? ¿Qué vaso? Es un vaso de plástico. Mal ahí, ¿me entienden? ¿Cómo así que yo me tengo que sujetar a mi esposo? Porque eso dice la Biblia. Una vez yo enseño eso que está en Primera de Pedro. Dice: la mujer esté sujeta a su marido. Y me dice la chica, era una chica nueva, una doctora. Me dice: Gustavo, ¿puedo hablar con usted un momento? Yo ya la noté enojada. Y le digo: claro, sí señora, dígame.
Mire, a mí me gusta mucho lo que usted dice y todo lo que usted habla y me parece muy bien. Pero eso que usted acaba de decir, yo estoy muy en desacuerdo con eso que usted dice. Porque yo vi a mi mamá toda la vida sujeta a las cosas de mi papá y mi papá no hizo sino golpearla. Y si usted piensa que yo voy a hacer lo mismo con mi marido, usted está muy equivocado. Y por más que eso esté escrito en la Biblia, a mí me parece que eso está mal. Porque la gente a veces se hiere, a veces la gente no la pasa bien. Pero cuando nosotros vamos a la palabra nos instruye. O si no, nosotros vamos a hacer todo un lío de nuestra vida. ¿Saben por qué la mayoría también estamos aquí? Porque en algún momento nos cansamos de vivir allá afuera en el mundo, de pecar, de hacer las cosas mal. Nos cansamos en algún momento de tomar malas decisiones. Nos cansamos en algún momento de que pasaran cosas que no eran positivas para nosotros. El pecado siempre harta, siempre aburre, aparte de que destruye a una persona, cualquier sea el pecado. Me gustaría que ahí donde está cerraran los ojos por un momento. Padre, hoy te damos las gracias, Señor. Hoy queremos, Dios, tener una vuelta a la palabra, Señor. Un de vuelta al secreto contigo, Señor. Y hoy oramos a ti, Señor, para que la palabra de Dios se haga viva en nosotros, Señor. Se haga viva y se haga eficaz, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévanos a otro nivel, Dios. Transfórmanos, Dios, en este tiempo, Señor. Quita todo aquello de nuestra vida, Dios, que no está bien, pero quítalo a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a volvernos otra vez a las páginas de la historia del pueblo de Israel, a entender tus palabras, Señor Jesús. Espíritu Santo, que podamos tener la convicción, Señor. Este tiempo aquí de esta administración va a ser bueno si todos los que estamos en este lugar, a la noche o mañana en la mañana, sacamos ese tiempo antes de ir al trabajo o antes de dormir y le decimos al Señor: Señor, revélame tu palabra. Ahí donde tú estás, dile al Señor: Señor, revélame tu palabra. Guíame para que yo pueda, Señor, tener contacto con ella, contacto con la palabra. Cuando nosotros, Señor Jesús, no tenemos contacto con la palabra, es cuando las personas con un corazón endurecido y una mente entenebrecida llevan, Señor, a tomar malas decisiones a otros. Un hombre de familia que toma una mala decisión, un hombre de familia que está con su corazón endurecido, maltrata a su familia. Un gobernante, un presidente con un corazón endurecido es capaz de hacer pasar hambre a un pueblo completo. Por eso hoy, Señor, ponemos bajo el pacto de tu sangre, Señor, en este tiempo a la nación de Venezuela, Señor, que están hoy en elecciones. Espíritu Santo, hoy oramos a ti, Señor, por el pueblo venezolano, Dios. Hoy oramos a ti para que ellos sean libres de la opresión, Señor, para que sean libres de la esclavitud. Durante más de 3 meses esta iglesia, con todos los lugares en donde ha estado en las diferentes naciones, han orado por Venezuela, Señor. Hemos orado para que Venezuela sea libre, Señor, para que haya un cambio, Dios, para que ellos, Señor, sientan la libertad, Dios, de su país. Espíritu Santo, trae, Señor, de esa presencia tuya, trae tu fuego, Señor, ese fuego, Dios, que trae convicción, Dios, a cada uno de ellos, a cada venezolano, Señor, de que Cristo, Señor, tú eres el rey de esa nación y no lo es alguien que ha llevado al pueblo a la hambruna, a la miseria y a ideologías equivocadas, Señor. Dales la libertad, Señor. Hoy oramos a ti, Dios, porque a través de unos hombres el diablo ha querido destruir la nación y se ha querido enseñorear de ellos, Señor. Pero ellos no nacieron para ser esclavos de nadie, nacieron para ser libres, Señor, en ti, porque tú moriste en una cruz para hacernos libres, Señor. Espíritu Santo, hoy bendecimos a Venezuela, Señor, y declaramos, Señor, que ellos son libres por el poder del Espíritu Santo, Señor. Declaramos que tú eres bueno y que ellos son libres, Señor, que su tierra es libre, Dios, y que tú eres bueno, Señor, y que tú traes libertad, porque tú eres bueno, Señor. Por un momento me gustaría que todas las personas que vinieron por primera vez levanten su mano, por favor.